¿Eres el típico que deja las cosas para el último momento? ¿Quieres dejar de procrastinar pero no sabes cómo? Quédate pues a ver este vídeo porque te voy a dar algunos consejos que te van a ser muy útiles. ¿Listo? ¡Nos fuimos! Buenas, soy Julián a topísimo y hoy vengo a hablaros de la procrastinación y sobre cómo acabar con ella de la manera más rápida posible. Para ello me voy a basar en el libro de Brian Tracy llamado Eat That Frog, o traducido al castellano como Cómete ese sapo, en el que Brian nos da 22 consejos sobre cómo usar tu tiempo de manera más eficiente, conseguir tus metas de manera más rápida, pero sobre todo, cómo dejar de procrastinar. En este resumen, sin embargo, no voy a hablaros de los 22 consejos que Brian da en el libro, sino que me he encargado de resumir estos consejos en 6 para daros de una manera más concentrada lo que me ha parecido más importante del libro. Antes de pasar a eso, sin embargo, me gustaría hablar de la idea central del libro, es decir, qué es un sapo y cuándo hay que comerse un sapo. Cuando Brian nos habla de los sapos en este libro, se está refiriendo a aquella tarea que, si la consigues terminar, va a tener un mayor impacto en tu vida en el medio y largo plazo. Es aquella tarea que responde a la pregunta: si me tuviera que ir de viaje hoy y solamente tuviera 2 horas por la mañana para hacer algo, ¿qué es lo que haría con ese tiempo? Por ejemplo, en mi caso, mis sapos son hacer vídeos de YouTube, porque creo que es lo que tendrá un impacto mayor en mi vida en el medio y largo plazo. Y bueno, para ti no sé qué puede ser tu sapo, pero quizá quieras comenzar un negocio online, o escribir un libro, o tienes un blog, o tienes exámenes en la universidad. Pero sea cual sea tu sapo, la idea central de este libro, y algo fundamental para dejar de procrastinar y conseguir tus objetivos, es que cada mañana te comas tu sapo. Es decir, que cada mañana te dediques 1 hora, 45 minutos o 1 hora y media a hacer aquella tarea más importante para ti. Y sobre todo, que hagas esto de una manera ininterrumpida hasta conseguir terminar con la tarea y con el objetivo que te habías propuesto esa mañana. Esto último es fundamental, ya que si consigues acabar con esa tarea tan importante, vas a llenarte de una motivación y de unas energías que te van a hacer seguir consiguiendo objetivos a lo largo del día y que por tanto acabes teniendo un día mucho más productivo del que hubieras tenido de otra manera. El problema con los sapos, y uno de los motivos principales por los que procrastinamos, es que suelen ser tareas complejas, que nos exigen estar al 100%, que requieren de mucha fuerza de voluntad. Y es justamente por esa complejidad por la que muchas veces, dado que no queremos salir de la zona de confort y hacer algo complicado, terminamos procrastinando. Bien, habiéndoos explicado ya qué es aquello más importante que hay que hacer para dejar de procrastinar, es decir, hacer vuestra tarea más importante durante la primera hora del día, pasaré a daros los 6 consejos que nos da Brian Tracy para también dejar de procrastinar, pero además ser más productivos. Consejo número 1. Organiza tu día con antelación. Este consejo me parece fundamental y es algo que a mí personalmente me ha servido de mucho. Cada noche antes de irte a dormir, haz un horario del día siguiente y estructúrate muy bien aquellas tareas que quieres conseguir y apúntate cuándo exactamente las vas a hacer. Esto te ayudará a saber qué tienes que hacer exactamente a cada hora del día, evitando así el concepto fatiga de decisión, del que ya os hablé en el vídeo anterior sobre el esencialismo. Si queréis consultar este vídeo, lo podréis consultar en la pestañita que veréis aquí, seguramente, si lo consigo editar bien. Es más, Brian nos explica que por cada minuto de planificación que invertimos, 10 minutos se ahorran en la fase de ejecución. O sea que si invertimos 10 minutos planificando el día siguiente, al final evitaremos malgastar 2 horas del día siguiente. Consejo número 2. El método ABCDE. Para una mejor clasificación y organización de las tareas, Brian nos propone este método ABCDE, que básicamente consiste en clasificar las distintas cosas que tienes que hacer al día siguiente en 5 categorías. La categoría A sería aquella de más relevancia y de más importancia para ti, o sea, los sapos. La categoría B serían aquellas de segunda mayor importancia. La categoría C serían aquellas tareas que, bueno, estaría bien hacer, pero si no las hago tampoco pasa nada. Y luego tenemos la D y la E. La D serían aquellas tareas que hay que delegar, mientras que la E son las tareas que no sirven de nada y que hay que eliminar. Así que, y relacionando este segundo consejo con el primero, cuando te dispongas a organizar el día siguiente, escribe primero todas las tareas que tienes que hacer, que se te ocurran, y luego clasifícalas con el método este ABCDE o con otro con el que te sientas más cómodo. Y finalmente, después de la clasificación, mete las tareas en el día siguiente, en la estructura del día siguiente, priorizando, intentando hacer por la mañana aquellas tareas que son más importantes para ti. Consejo número 3. Resiste la tentación de empezar por lo más fácil.
Como he dicho antes, nuestro cerebro nos quiere retener siempre en nuestra zona de confort y que no salgamos de ahí. La implicación de esto es que cuando nos proponemos atacar nuestro sapo, cuando nos proponemos hacer aquella tarea tan importante que nos habíamos propuesto hacer, siempre o casi siempre sentiremos una resistencia por parte de nuestro cerebro que nos va a decir: no hagas eso, en vez de hacer eso, ponte a hacer esta cosa más sencilla. Es decir, que nuestro cerebro siempre nos va a poner alguna excusa para que no hagamos aquello que realmente nos habíamos dispuesto a hacer. Nos dirá que respondamos a este o a este otro email, que hagamos esta tarea de la casa, o que simplemente lo pospongamos para el día siguiente y que nos vayamos a dar una vuelta. Y lo que te dice Brian es: cuidado con esa vocecilla, porque siempre va a estar en tu cabeza. Siempre tu cerebro te va a decir: deja de hacer eso que es muy complicado, ponte a hacer esto otro en vez. Y lo que tú tienes que hacer es ser consciente de que vas a tener esta resistencia y, a pesar de ello, hacer la tarea que tienes que hacer. Consejo número 4. Procrastina creativamente. Aquí Brian a lo que nos está exhortando es a que hagamos aquello que él llama la procrastinación creativa, que por cierto es uno de mis conceptos favoritos del libro. ¿Qué quiere decir con esto? Que dado que tenemos que procrastinar con algo, dado que sin duda alguna de todas las tareas que tenemos que hacer hoy o que queremos hacer hoy, no las vamos a poder hacer todas, pospon para mañana aquellas que no son tan relevantes para ti. Procrastina con aquello que va a tener un impacto menor si no lo haces, pero no procrastines con aquello que realmente tienes que hacer hoy porque van a impactar tu vida de una manera significativa si las haces. Este concepto me parece muy interesante porque en el fondo lo que te está diciendo es: no dejes que la procrastinación pase por azar, es decir, crea un sistema para procrastinar de una manera eficiente. Es decir, deja ya de procrastinar de una manera aleatoria, o sea, sin un criterio detrás. Hoy procrastino con esta tarea, hoy procrastino con esta otra, pero sin ninguna guía detrás que me diga qué es lo que tengo que procrastinar, sino que empieza a procrastinar siempre las tareas que no son tan importantes para ti. Es decir, crea un hábito alrededor de la procrastinación, pero un hábito saludable, un hábito que te empuje siempre a dejar de lado y a procrastinar aquellas tareas que son secundarias para tu vida. Así que revisa tus tareas, date cuenta de cuáles son las secundarias y ponte a procrastinar con ellas. Consejo número 5. Divide tus tareas. Es decir, que dividas esas tareas más grandes en pequeños pasos que se puedan ir consiguiendo poco a poco. A ver, este es un paso realmente fundamental porque cuanto más grande sea la tarea que tenemos enfrente, más vamos a tender a procrastinar y a dejarla de lado. En cambio, si tenemos la tarea dividida en pequeños trocitos, cada uno de estos trozos nos va a resultar mucho más asequible. Y por tanto a nuestro cerebro le va a costar también mucho más inventarse excusas para que lo dejemos de lado y para que procrastinemos con ello. Además, cada una de estas pequeñas tareas se van a sentir como pequeñas victorias que psicológicamente nos van a animar a seguir consiguiendo paso a paso todo aquello que tenemos que hacer para llegar al objetivo final. Y si no haces esta división, la tarea te va a parecer tan sumamente complicada y difícil que al final es muy probable que lo dejes de hacer. Es decir, que en el fondo, hacer esta división en pequeñas tareas te va a ayudar a procrastinar menos. Consejo número 6. Ponte una fecha límite. Ponernos una fecha límite es fundamental para ser productivos. Cuando tenemos que hacer una tarea y sabemos, por ejemplo, que la fecha de entrega es dentro de 3 días, ya desde un inicio vamos a usar nuestro tiempo de una manera mucho más eficiente porque sabemos que este es limitado. Es decir, que vamos a trabajar de una manera mucho más focalizada desde buen comienzo. Además, tener una fecha de entrega nos hará tomar acción mucho más rápido. No es lo mismo saber que tenemos que entregar una tarea dentro de un mes que saber que la tenemos que entregar dentro de 3 días. Si la tengo que entregar dentro de un mes, seguramente empiece mucho más tarde que si la tengo que entregar dentro de 3 días, que voy a empezar seguramente hoy. Sin embargo, y a pesar de que muchos de nosotros, de una manera o de otra, somos conscientes de que es bueno tener una fecha límite para una tarea, cuando no trabajamos para otros, sino para nosotros mismos, no lo solemos hacer, esto de ponernos una fecha límite. Esto es exactamente lo que me pasaba a mí con la lectura de los libros. Dado que no me imponía una fecha límite para terminármelos, me acababa leyendo muy pocos al final del año. Sin embargo, y desde inicios de 2020 me propuse leerme un libro cada semana. Y dado que tengo esa fecha límite y que sé que al final de la semana voy a tener que pasar cuentas conmigo mismo, voy a hacer todo lo posible, me voy a organizar de la mejor manera posible para conseguir leerme el libro esa semana. En mi opinión, el poder mágico o productivo, por decirlo así, de las fechas de entrega se ilustra de una manera más clara si nos fijamos en Elon Musk. Elon Musk, el CEO de SpaceX y Tesla, es conocido por imponerle fechas de entrega a sus ingenieros que muchos de estos consideran inhumanas e imposibles de conseguir. Sin embargo, al hacer esto, lo que consigue es que los ingenieros vayan a topísimo, a gas, centrándose en lo más importante y dándole con todo, para que al final
esas fechas de entrega que hasta entonces se habían considerado imposibles de conseguir e inhumanas, se acaben consiguiendo. Así que el mensaje es, si tienes que hacer una tarea pero no tienes supervisión, imponte a ti mismo una fecha límite ambiciosa e intenta cumplirla. Reflexiones y resumen. Bien, de todo lo que he dicho hasta ahora, creo que lo más importante es quedarse con la idea central del libro, es decir, que hay que empezar cada día haciendo aquella tarea que nos es más importante. Yo mismo intento aplicarme esta regla siempre que me es posible, sobre todo si tengo que hacer algo extremadamente importante y de una manera constante durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, el mes anterior me estuve preparando para el GMAT, que es un examen de inglés y matemáticas que te piden en muchos MBAs y Masters. Pues bien, lo que hice cada mañana del mes pasado, después de levantarme y después de hacer deporte, pero antes de irme a trabajar, era hacer 1 hora de GMAT a topísimo. Es decir, que durante el mes pasado mi sapo era el GMAT, pero al comérmelo cada mañana lo que conseguí es hacer una muy buena prueba al final del mes. Bueno, y estos resumenillos de libros me gusta terminarlos con alguna cita. En este caso he elegido una de Brian Tracy, el autor del libro, que dice: nunca vas a tener tiempo para hacerlo todo, pero siempre vas a tener tiempo para hacer aquello que es más importante. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta ahí abajo a topísimo, comparte con todo el mundo, suscríbete al canal, dale a la campanilla, todo, vamos. Venga, nos vemos a la próxima.